Decimos que un número es divisible por otro cuando al dividir ese número entre el otro, el resto nos da 0. Esto significa que la división es exacta. Por ejemplo, 30 es divisible por 5 porque al dividir 30 entre 5 el resultado es 6 y el resto es 0. Pero hay unas reglas llamadas de divisibilidad que nos permiten saber si un número es divisible por otro simplemente con aplicarlas y sin hacer la división. Un número es divisible por 8 cuando acaba en 3 ceros o cuando sus 3 últimas cifras son múltiplos de 8. $652.000 es divisible por 8 porque acaba en 3 ceros. $4.496 es divisible por 8 porque sus 3 últimas cifras son divisibles por 8, o lo que es lo mismo, si divido 496 entre 8, el resto es 0. $1.251 no es divisible por 8 porque no acaba en 3 ceros, ni tampoco sus 2 últimas cifras son múltiplos de 8, esto es, si divido 251 entre 8, el resto no es 0. Son divisibles por 8 el 68.563, el 7.664 y el 10.000. Explica el porqué. $68.563 no es divisible por 8 porque no acaba en 000, ni tampoco sus 3 últimas cifras, 563, son múltiplos de 8, esto es, si divido 563 entre 8, el resto no es 0. $7.664 es divisible por 8 porque sus 3 últimas cifras, 664, son divisibles por 8, o lo que es lo mismo, al dividir 664 entre 8, el resto es 0. $10.000 es divisible por 8 porque acaba en 000.